Yo estoy agradecida con Papá Dios, ¿verdad? Porque es un honor y un privilegio, como siempre les digo, estar aquí y la transformación que hace Dios en cada persona, eso me llena de gozo a mí. Eso me llena de gozo cuando la persona va transformándose poco a poco. Y son bienvenidos, ¿verdad? Y bienvenidos los de las redes sociales. Y que esta palabra sea para edificarnos, para movernos para adelante y no para atrás, para avanzar y no retroceder, para ir de gloria a gloria y victoria en victoria, como la palabra dice, ¿verdad? Esta mañana yo les traigo como tema es que despójate de la envidia. Eh, este es un espíritu de la envidia, el espíritu de la envidia es obra de la carne. Sabemos que todos los espíritus, ¿verdad?, influencian a través del pecado. Y la envidia es un pecado como millones que hay. Pero por eso es que estamos en la casa de Dios y hemos comenzado y decidido estar en los caminos de Dios para irlos transformando de la vida que hemos tenido anteriormente y que solo Él y con el poder de Él nos puede transformar más y más cada día. El espíritu de la envidia es una obra de la carne, es increíblemente peligroso y destructible. El espíritu de la envidia, a veces la persona no se da cuenta que lo tiene. La persona cree que está normal lo que hace, pero a veces ni se dan cuenta que lo tienen, hacen las cosas sin darse cuenta, ¿verdad? A veces la persona se da cuenta que lo tiene, pero no lo quiere aceptar. Todas las cosas de Dios, si nosotros queremos transformar nuestras vidas, cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Él los llama y nos limpia con su sangre. Ahí comienza nuestro proceso. Va para limpiar más y más y más. No quiere decir que porque nosotros conocemos a Dios un día, ya mañana vamos a ser santos. Si fuéramos así, ya millones de personas se hubieran ido, ¿verdad? Como Elías en ese carro de fuego, ¿verdad? Entonces aquí en este tiempo estamos en el procedimiento de cambio, más cambio, más cambio. Y nunca se nos va a acabar el cambio. Vamos a ir de cambio en cambio. Es donde lo lleva Dios. Porque a veces tú ya te sanaste, ya dejaste cualquier pecado, pero el Espíritu Santo viene y te dice, oye, estás mal en esto también. Así que arréglate. Aquí es que nosotros como seres humanos le digamos a Dios y reconozcamos que estamos en pecado en tal manera. Y si no lo podemos dejar, decirle a Dios, ayúdame, porque solamente Él lo puede hacer, ¿verdad? En cualquier pecado que estemos, cada persona sabemos las luchas que tenemos, cuáles son los pecados que cada uno tenemos, lo sabemos y el Espíritu Santo lo sabe mejor que nosotros. Es el único que sabe a la persona de perfección. Entonces, como le decía esta mañana, despójate de la envidia. Puede ser que no sea para ti esta palabra, puede ser que sí, pero como dice el dicho, ¿verdad? Si te queda la camisita, póngasela. Y para adelante, para cambiar, ¿verdad? Entonces, la envidia es una reacción de la persona de que quiere tener lo que la otra persona posee. Y no estamos hablando solo lo material, porque cuando nosotros decimos envidia, nosotros vamos a lo material, a lo que la persona tiene, a lo que no. Hay veces que papá Dios ha dado habilidades a la persona y eso la otra persona viene a envidiarlo. Vamos a ver las envidias en las habilidades, en la inteligencia, en lo económico también. Ahora en este tiempo estamos viviendo, el espíritu de la envidia se ha levantado demasiado más en el pueblo de Dios. Y si somos cristianos, si estamos yendo a que nos transforme Dios y nosotros sabemos que la envidia está en la persona, nosotros tenemos que decirle a Dios que nos cambie, porque si no, no vamos a entrar al reino de Dios. Eso los limita. Todo pecado los limita a entrar al reino de Dios. Es mucho más tolerable, en mi teoría, en mi opinión, es mucho más tolerable que una persona que no conozca de la palabra, una persona que no sepa de este Dios santo y grande y maravilloso, que tenga envidia de ti, a una persona que se diga que es cristiana y que le adora a Dios y que va a todos los servicios a la iglesia
y que sepa que tiene la envidia y que no trate de cambiarla. Ese es el gran problema. El gran problema es que muchos cristianos ahora en este tiempo dicen que son cristianos, pero para mí el cristianismo es la transformación de vida. Que lo que hacíamos ayer, tratemos de no hacerlo de nuevo. Y si es una lucha, claro que sí, pero es de avanzar poco a poco. En la palabra hay mucho cómo los va a edificar acerca de la envidia. Y el más común, que yo creo que hasta las personas que no conocen bien la palabra o las personas que no conocen a este Dios, ¿verdad? Saben la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Entonces, Caín le ofrece la ofrenda a Dios. Como todos nosotros venimos a Dios a ofrecerle una ofrenda de palmas, una ofrenda de alabanza, una ofrenda de lo que tú traigas para Él. Pero sabemos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que Él se merece todo lo mejor, ¿verdad? Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con la mejor ropa porque Él se lo merece. Vengamos con la actitud que aprender de Él. Vengamos a que cuando lo sentemos y empiece el servicio, tengamos reverencia y respeto por Dios. ¿Qué es lo que les quiero dar? Cuando vengamos a la casa de Dios, hagamos lo mejor que nosotros podamos para agradarle a Él. Dice que Caín vino con la ofrenda, pero le trajo lo más despreciable, lo más que ya no necesitaba, ¿verdad? Pero Abel vino y le presentó lo mejor que tenía de él. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios, hay que presentarle lo mejor que nosotros tenemos. Caín vino y se sintió herido, se sintió molesto, se sintió con esa envidia que ahora vemos que cuando la persona tiene algo más, la otra persona ya se siente envidioso. Y hay personas que tienen la envidia, que cuando una persona a veces quiere obtener información de cómo se puede hacer algo, le dicen, no lo sé. ¿Y qué? Y aunque lo sepan, no dan a la información. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo he visto mucho de eso. Y el problema es que yo lo he visto en cristianos que tienen 20 años, que tienen 40 años. Si tú sabes la información, dásela. Si a ti te preguntan cuál es la iglesia más cerca donde yo vivo, dásela. Dile, mira, aquí está una iglesia siempre y cuando la doctrina sea sana, ¿verdad? Y que se hable la palabra de Dios. Entonces, dásela, no te quedes con eso, porque la envidia, dice Proverbios 14:30, que la envidia es como la carcoma de los huesos. Dice, en otras versiones dice, la envidia es como el cáncer en los huesos. Hay cáncer que va rápido a destruir a la persona, pero hay cáncer que va matándolo poco a poco y esa es la envidia. La envidia es como un cáncer que te va comiendo poquito a poquito. Como dice Proverbios, es como la carcoma, el comején, ¿verdad? Que poquito a poquito va picando y destruye a la persona. La envidia es uno de los, es cuando la persona tiene descontento como les dije, con las posiciones económicas, cualidades, logros, ventajas, habilidades. En Génesis 4 habla Génesis 4 era lo de Caín y Abel, pero en Génesis 31 habla de otra historia que dice que Raquel era la mujer de Jacob, pero antes de Raquel, Jacob lo hicieron que se casara con Lea. Y Lea podía tener hijos, mientras que Raquel era estéril. Entonces Raquel sintió envidia por Lea, por su hermana. Ahora vemos muchas veces, ahora muchísimo se da que en la familia, entre los hermanos, los primos, cuando una persona está bien, quieren verlo destruido. Eso es la envidia. La envidia va más allá. No se alegran por el logro de las personas, pero hay que estarlos poniendo también a pensar qué es lo que la persona está haciendo que logró ese logro. ¿Qué es lo que la persona está sacrificando para lograr que lo ve en nuestros ojos? Lo mismo es ahora en las iglesias. Cuando Dios
le da a una persona un don, regalos, o le da una bendición, o Dios lo llena de unción, no te sientas que tú no eres igual que aquello, que por qué Dios le dio a él o a mí no. No, tenés que pensar y reflexionar y decir, ¿por qué Dios le está dando a este? ¿Qué es lo que este está haciendo? A veces nosotros tenemos que ver a la persona para edificarnos, para saber qué es lo que aquella persona está haciendo para nosotros poder edificarnos más y más. Tú no sabes cuántas veces esta persona puede estar en oración, no sabes cuánta esta persona está leyendo la palabra, tú no sabes cuántas veces las personas están en ayuno, no sabes cuántas veces al día la persona busca a Dios. Entonces nosotros no podemos decir por qué esta persona tiene el don, por qué esta persona está llena de unción, más en la casa de Dios, porque la unidad en este tiempo, conforme de la envidia, por medio de la envidia, la unidad se ha destruido. Y esto es más, a mí me impresiona más que es en la obra del Señor, en el reino del Señor. En el reino de Dios no hay posiciones. En el reino de Dios no está uno más alto que el otro. En el reino de Dios no hay uno más bajito ni más alto. No hay, todos están al mismo nivel porque todos somos siervos de Él. Entonces eso tenemos que pensarlo nosotros. Cuando la persona venga al reino de Dios y quiera entrar al reino de Dios, hay que darle la mano en vez de sacarla para afuera. Entonces el espíritu de envidia no va a dejar hacer eso. Entonces hay que despojarnos del espíritu de envidia. En Mateo 20... no lo vamos a leer todo, pero si lo quieren apuntar, apúntenlo, se lo memorizan o le hacen una marca ahí a la Biblia, ¿verdad? En Mateo 20, del 1 al 20, está la historia de la parábola de Jesús. Le puso la parábola a los discípulos de los obreros de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? Es Jesús, ¿verdad? Él es el dueño. Si nosotros estamos en una congregación, donde sea que estemos, y si sabemos que Jesucristo es el dueño de la viña, como esta historia dice, relata, que dice que salió el padre de familia, ¿verdad? Vino y dice que fue por la mañana a contratar obreros para que fueran a trabajar a la viña de él. Eso fue como a las 6 de la mañana, primera hora que todos salen a trabajar. Después comenzaron a trabajar ellos. Vino y fue a las 9 de la mañana a contratar a otros. Fue a las 9 de la mañana, ya pasaron 3 horas, ¿verdad? Después llegó al mediodía, a las 12 y salió nuevamente a contratar otros. Llegó a las 3 de la tarde y contrató otros más. Y después, 1 hora antes de que el día acabara, él dice que él contrató a otros y les dijo, ¿qué están haciendo aquí todo el día? Y le dijo, no hay nadie que nos ha contratado para ir a trabajar. Y les dijo él, vayan a mi viña, trabajen, ¿verdad? Y solo faltaba 1 hora. Entonces, cuando entró cuando viene en este pasaje, y si lo sigues leyendo, dice que cuando terminó la jornada de trabajo, el día del trabajo, ya cuando llegó la tarde, el dueño de la viña llamó al mayordomo para que les pagara a cada uno. Y el grupo que fue a las 6 de la mañana a trabajar, entró en envidia porque dijo, porque el padre de familia, el mayordomo, pagó lo mismo a los que solo trabajaron 1 hora, y a los que trabajaron 6 horas, a los que trabajaron 7 horas, a los que no importó el tiempo que trabajaron, sino que fue un trato que hizo el dueño de la viña con ellos, y ellos lo aceptaron. Entonces, así es lo mismo en el reino de Dios. Dios pone esta parábola, este ejemplo, para dejarnos saber que en las iglesias, en el reino de Él, no importa cuánto tiempo tenga el hermano de estar.
siendo cristiano. Aquí lo que importa es que como Dios le place bendecir a la persona. A Dios es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo el planeta, es el dueño de nuestras vidas. Entonces, Él es el que hace y deshace como Él quiere. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que si has identificado el espíritu de envidia, tú le digas, ayúdame a quitar este espíritu que tengo, este pecado que estoy cometiendo. Pero no sentirlos envidiosos cuando Dios le place bendecir a otra persona. Hay que sentirlos alegres por la bendición que recibió aquella persona. Y eso es lo que está pasando, que no hay eso ahora en este tiempo, más en la congregación de Dios. Tenemos que hay que reflexionar y hay que pensar primero qué es lo que aquella persona está haciendo. Y dice la palabra en esta historia que además que les pagó lo mismo, Él vino y empezó por los últimos. No empezó con los primeros, sino que empezó por los últimos. Y por eso que la palabra dice que los últimos, los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. Así que tengamos en mente que cuando venga una persona nueva a tu congregación, donde quiera que estés, que puede ser que a esa persona Dios le plazca bendecirla más que a ti. Y él que tal vez solo tiene 2 meses, 3 meses de estar en la congregación, y tú que tienes hasta 20 años ya en la congregación, no lo ves, pero ponte a pensar y a reflexionar qué es lo que estás haciendo. ¿Por qué es que no puedes entrar al reino de Dios? ¿Por qué no puedes obtener esa bendición? ¿Por qué es que no puedes agarrar lo que la otra persona agarra? No seamos envidiosos como esta persona aquí, que él se entró en envidia porque le pagaron primero a aquel último. Entonces, así es en el reino de Dios. Dice que en el reino de Dios, dice en otra parábola, que Juan y Jacob, la mamá de ellos, le dijo a Jesús, Jesús, yo quiero que mis hijos sean los primeros allá en el reino, que sea uno a la mano derecha y el otro a la mano izquierda. Y le dijo Jesús, en mi reino, en el reino de mi Padre, no hay posición para nadie. Así que todos son lo mismo. Entonces eso es lo que tenemos que pensar y reflexionar. Solo porque Dios te dio el don de estar cantando, tocando, o te dio el don y la sabiduría de predicar, de llevar el evangelio, o te dio el don para evangelizar a otras personas, o te dio el don de sanidad, te dio el don de liberación, te dio el don, cual sea el regalo que Dios te ha dado. Dale gracias y gloria y honra a Él. Y que nadie se lleve la gloria, porque solamente Él se lo merece. Esto, que nunca se les olvide que Él es el que se lleva toda la gloria y toda la honra. Entonces eso es lo más importante de recordar, que en el reino de Dios no existe la envidia. Entonces tenemos que transformarnos, despojarnos, desecharla. En conclusión, les voy a dar para que piensen y analicen. Cada uno tiene pecados. Todos tenemos pecados. Unos más grandes, otros más pequeños, pero pecado es pecado. Cada uno de nosotros sabemos con qué estamos lidiando. Puede ser que tal vez un pequeñito pecado que yo tenga, puede ser que usted no lo tenga. Hay personas que no son envidiosas, no tienen ese espíritu, pero hay personas que son ávaras. Hay personas que son envidiosas y son ávaras. Y hay otras personas que son celosas, que vienen concordando con la misma línea de envidia. Y hay otras que están que mataron. Otras personas que tienen el corazón solo de maldad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que identificar con qué pecado estamos lidiando y decirle a Dios, ayúdame a quitar este pecado. Si tú identificaste el pecado que está en ti, entonces tú dile a Dios, ayúdame, porque cuando Dios ya te quita ese pecado, viene el Espíritu Santo y te dice, este otro ahora. Y te quita aquel pecado y te dice, este otro, quítatelo. ¿Para qué? Para recibir lo que dice la palabra. Porque tú te puedes morir leyendo la palabra, tú te puedes
o morir orándole a Dios, pero si tú no obedeces la palabra, no vas a ver nada, porque tenemos que obedecerla para poder verla. Entonces, para ver los frutos de la palabra. Pero nosotros no podemos solo leerla y no obedecerla. Entonces, aquí es para obedecerla y leerla. Y ese es el problema que hay ahora también. La leen, pero no lo obedecen. Entonces, no están en nada. Si a mí me dice la palabra, no vas a mentir, yo tengo que hacer todo lo posible por no mentir. Y si no puedo, decirle a Dios, ayúdame. Porque yo quiero ser una persona diferente, transformarme. Y ese es el punto. Cuando nosotros pensemos, como digo, identifiquemos el pecado que tengamos, sea envidia o sea cualquier otro pecado, reflexionemos y preguntarte por qué sientes eso, por qué sientes la envidia, por qué sientes celos, por qué mientes, por qué fornicas, por qué miras tanta pornografía, por qué preguntarse uno mismo, no a Dios, porque Dios ya lo sabe, ¿por qué? Entonces, ¿a Dios para qué le vamos a preguntar? ¿Por qué a Dios? Él ya lo sabe. Porque dice la palabra que desde que estamos en el vientre de la madre los conoció. Entonces, ¿qué no sabe Él? Todo lo sabe. Entonces, acá es nosotros que a veces las personas los hacemos los sordos o los hacemos los ciegos a conveniencia. Si nosotros sabemos que estamos en algo incorrecto y que eso no nos va a dejar entrar al reino de Dios, desechémoslo. Reflexionemos en esto. Practica la gratitud. Hay personas que no son agradecidos con poco. Entonces, ¿cómo Dios los va a bendecir con más y no son agradecidos con lo poquito que tienen? Si no son agradecidos porque, aunque sea, tienen un techo donde vivir y no se mojaron para pasar la noche. Aunque sea, tienen un pan un día, aunque el otro día no lo tengan, pero el otro día lo van a tener. Entonces, agradecidos con los que tienes. Cuando tú empiezas a ser agradecido, allí empieza a cambiar todo lo en el mundo espiritual. Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios por un vaso de agua que te lleves a tu boca o un vaso de café que te lleves a tu boca, aprende a ser todas las mañanas agradecido. Cambia tu pensamiento, cambia las cosas en todos los aspectos. Pero hay personas que no son agradecidas. Hay personas que tú le das la mano y no son agradecidas con uno, que lo ven a uno. Y ya a las personas, y para Dios, que ni lo ven, solo es por creer y por fe. ¿Ustedes creen que van a estar agradecidos si no es agradecido con uno? ¿Es que lo están viendo? Entonces, ¿cómo? No se puede. Enfócate en lo tuyo. No mires lo que el vecino, la vecina, o el que está en el trabajo, o el otro empleado, no te fijes en ellos. Cuando tú mantienes enfocada tu mente y llena tu mente de lo que tú quieres, de la meta que tú quieres, no tienes tiempo para estarle viendo el carro de la vecina o el vecino. No tienes tiempo de verle la casa del vecino. No tienes tiempo de ver los dones que tiene la otra persona. No tienes tiempo de eso, porque tu mente está enfocada en tu meta. Entonces, enfócate en proyectos tuyos. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Pero no te enfoques y no te llenes de envidia deseando lo que la otra persona tiene. No desees lo que la otra persona tiene, porque Dios tiene para cada uno conforme Él quiere y como Él quiere. Pero siempre reconoce lo que está mal en ti para que Dios pueda que Él pueda transformar tu vida. Hay personas que no quieren aceptarlo, el pecado que tienen. Entonces, si no lo aceptan, Dios no va a hacer nada, porque Dios es caballeroso. Tiene que poner uno mismo de su parte y decir, mira Dios, si yo soy mentirosa, ayúdame. Si yo soy chismosa, ayúdame. Si yo soy avariciosa, ayúdame. Sí, porque a veces las cosas no es que tú las deseaste, sino que vienen de maldiciones generacionales de atrás. Hay abuelos, bisabuelos que tal vez fueron envidiosos y saltan 2 generaciones y cae a la otra generación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Cancelar toda maldición generacional sobre eso. Y como les dije, empiezan a darle gracias a Dios y a despojarnos de toda envidia, ¿verdad? Y que sea Papá Dios, que el Espíritu Santo que está con nosotros, que nos ayude a combatir todo pecado que podamos tener para ser
merecedores del reino de Dios y para poder entrar al reino de Dios y gozarnos de esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Y que espero que papá Dios le haya ayudado con esa palabra y que se la lleven a la casa y que empiecen a practicar lo que la palabra dice. ¿Ok? Bendiciones.